Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Cara a Cara. Hoy estaremos con el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Carlos Rognoni, aquí en Cara a Cara. Bienvenidos, nos acompaña hoy aquí en Cara a Cara el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, el señor Carlos Rognoni. Gracias por estar con nosotros esta mañana. De viceministro a director de Lima. ¿Por qué el cambio, señor Rognoni? Bueno, es una decisión del presidente de la República. Nosotros como parte del equipo hemos estado trabajando muy de cerca en la coordinación del Plan Panamá Solidario con el Instituto de Mercadeo Agropecuario, con el director anterior, con el licenciado Mota. Y bueno, fue una designación que aceptamos como un nuevo reto, sobre todo por la cantidad de ferias que ha estado haciendo en Lima y también por las agrodistribuidoras que son parte de los compromisos de la mesa de Penonomé. Claro, en el marco de esa mesa de Penonomé, en la cual usted participó de forma directa, hubo también muchos cuestionamientos hacia ese rol del Instituto de Mercadeo Agropecuario. ¿De qué forma esos cuestionamientos se adaptan ahora a las nuevas estrategias y planes de trabajo que usted trae a la institución? Bueno, el primer tema que se habló en Penonomé fue el costo de la canasta básica de los alimentos y precisamente Lima, a través de las agroferias, las tiendas que tenemos también a nivel provincial, y ahora con las agrodistribuidoras tenemos esa tarea tan importante que es llevar alimentos de calidad al consumidor a buenos precios. Yo he estado impresionado realmente. Esta semana, por ejemplo, tenemos 43 agroferias a nivel nacional. Esas ferias se coordinan con los gobiernos locales y la verdad es que tienen una gran afluencia. Lo que más vendemos es arroz. Llegamos a vender hasta 90.000 libras dependiendo del tamaño y de la ubicación de la agroferia, y la verdad es que eso es algo importante. Además hay una serie de productores y de asociaciones de productores que aprovechan la agroferia para vender sus productos directamente al consumidor. Todos estos conceptos los vimos en la mesa de Penonomé y sobre todo el tema de la agrodistribuidora que está en comarca. Ayer precisamente acompañamos al presidente en la inauguración de la agrodistribuidora de Soloy en comarca, que es un concepto diferente, es una distribuidora para los comercios dentro de comarca, en donde llevamos los productos de Lima que son comprados localmente a precios accesibles y a su vez se les pide que se transfiera ese ahorro al consumidor. ¿De qué forma... Y esa es la pregunta clave que también surgió en la mesa de diálogo de Penonomé. ¿De qué forma se puede traducir eso a un menor precio al consumidor? Porque el principal problema que hemos tenido este año es el precio de los productos, sobre todo de carácter agropecuario. Bueno, definitivamente que la competencia es sana y es una de las maneras con las cuales se pueden encontrar mejores precios. Pero a juicio nuestro es llevando el producto directamente del productor al consumidor sin intermediarios, y esa es precisamente la ventana que dan las agroferias. Nosotros el Lima ha hecho entre septiembre y octubre, vamos a hacer más de 200 agroferias a nivel nacional, y la tarea que nos ha encomendado el presidente y el ministro Valderrama es seguir con ese ritmo de casi 30 agroferias semanales, con los cuales llevamos ese producto. En caso del arroz, que es lo que más vende Lima, lo llevamos a precio de descuento. Nosotros vendemos el arroz en 25 centavos la libra. El arroz, como saben, de primera está regulado en 40 y es uno de los retos más importantes de logística, de tener las cantidades suficientes de arroz en las distintas agroferias. Como mencionaba, esta semana hasta el domingo tenemos 43 a nivel nacional. Y por el otro lado, los productos que vendemos directamente en las agrodistribuidoras y en las tiendas nuestras son comprados a precio de mercado y son vendidos con un descuento. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, que en comarca tanto las agroferias como las agrodistribuidoras han tenido una excelente aceptación y se está cobrando en efectivo lo que vendemos, con lo cual se lleva alimento a buen precio y nosotros tenemos un retorno que podemos seguir invirtiendo en alimentos. ¿Cómo se paga esa diferencia? Porque usted nos acaba de decir que se compra al costo del producto, pero muchas veces se vende por debajo de ese costo para que porque, por ejemplo, ponga el caso del arroz, que se encuentran 5 libras, 10 libras de arroz, me parece, corrijo,
10 libras de arroz a creo que son $5 aproximadamente. Nosotros vendemos 20 libras de arroz en $5, en 25 Vale centavos. vale la corrección. Eso, bueno, la diferencia que son 15 centavos por libra de arroz son asumidas por el presupuesto de la institución. O sea, el Estado paga la diferencia. Pagamos una diferencia para poder llevar un precio subsidiado al final al consumidor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a dónde hacemos las agroferias, porque la idea es llevar ese alimento con un subsidio al que más lo necesita. En el caso particular del arroz, que es el producto, por lo que hemos visto, que más demanda tiene en esta agroferia, ¿qué tipo de procedimiento o qué tipo de proceso se les da? O sea, ¿de qué forma contacta el IMA a los productores agropecuarios, a los arroceros, para asegurar ese producto y poder venderlo a ese precio en la agroferia? Bueno, hay básicamente dos mecanismos. Hay uno que es que compramos directamente a los molinos el arroz ya embolsado en 5 libras en 40 centavos, que es el precio regulado del arroz de primera. Y otra modalidad tiene que ver con la compra directa al productor. Nosotros adquirimos el arroz recién cosechado, que se conoce como húmedo y sucio, luego se paga el servicio de molino, se seca y se da se pule y se envasa. Ese es un arroz que compra el IMA directamente al productor, a las asociaciones de productores, y con eso podemos garantizar el suministro del inventario. Valga la pena la oportunidad Tenógenes para mencionar que el IMA en la administración Cortizo no ha importado arroz. Todo el arroz se ha comprado o al molino o directamente al productor a nivel nacional. Eso mismo le quería preguntar, porque el IMA siempre ha estado involucrado en el tema de las importaciones de arroz. Pero para eso el IMA forma parte de algo que se llama cadena de arroz. Esa cadena de arroz determina y hace una especie de pronóstico en cuanto a las necesidades de arroz que va a haber en el país, siendo el arroz un producto sumamente sensible y de interés nacional. En cuanto a ese pronóstico que ha hecho el IMA este año, vimos que hubo una importación de arroz hacia mediados de año, creo que fue hacia el mes de agosto específicamente. ¿No se espera otra importación de arroz? ¿Se espera otra importación de arroz? ¿Cómo va la siembra y la cosecha en este momento de cara a los próximos meses? Bueno, ahora mismo estamos en cosecha. La primera provincia que arranca es Chiriquí, que empezó precisamente en agosto a cosechar. En esa cadena agroalimentaria que preside el ministro Valderrama, como bien señala, se hace un pronóstico. Si el pronóstico de la siembra y la cosecha da margen a la necesidad de importar para complementar la producción nacional, se somete a consideración. En la cadena están los productores, los molinos, los importadores, los comerciantes, por ejemplo, los que venden los insumos agropecuarios, estamos nosotros como gobierno y los consumidores. Ahí se determina si hace falta. Si hace falta, por ejemplo, la última importación fueron, si mal no recuerdo, 600,000 quintales de arroz que venían secos en cáscara. Ese arroz lo importan, los molinos lo adquieren, el gobierno simplemente autoriza, pero es una operación privada. El molino lo importa, lo pila y luego lo vende, y con eso complementamos la producción nacional. El ministro encargado, Alexis Pineda, está convocando una reunión para la cadena agroalimentaria del arroz, me parece que es esta misma semana, para poder determinar si hace falta o no esa autorización de importación. Todas las importaciones de arroz, la más grande que se dio fue en medio de la pandemia, fue en marzo del 2020, se importaron 2.3 millones de quintales de arroz, y con eso se pudo complementar la producción nacional que venía deprimida de las cosechas anteriores. Así que eso se está midiendo. Acodeco apoya mucho también, y por supuesto que la industria, si vemos que puede haber un faltante, se autoriza en consenso, es decir, unánimemente, y se da la negociación de esa importación a través de la Bolsa de Productos Agropecuarios de Baiza. Tenemos una pausa, señor director, pero vamos a regresar y quisiera profundizar un poco en el tema del arroz en unos minutos aquí en Cara a Cara, hoy conversando con el director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Carlos Roñón. Ya regresamos.
Continuamos, esto es Cara a Cara, hoy conversando con el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Carlos Rognoni. Señor Rognoni, antes de irnos a la pausa, quedamos en este tema de la importación de arroz. Y esto se lo pregunto porque lo que antes se conocía de Lima era que más que un instituto de mercadeo agropecuario era un instituto de importación agropecuaria. O sea, el Lima se dedicó en los últimos 8 o 9 años a, más que organizar el mercadeo interno de productos, a organizar importaciones de productos. O sea, ¿qué se recibió antes de esta administración y qué es lo diferente que se está haciendo ahora? ¿O se sigue importando productos? No hablo solamente del arroz, sino productos agropecuarios en general. Bueno, el Lima en la administración anterior se convirtió en uno de los mayores de la competencia, quizás hasta desleal contra los productores nacionales de arroz. Hablando de arroz, sabemos que se importó mucho arroz de Guyana, y eso, al momento en que se importaba por el propio Instituto de Mercadeo Agropecuario, entonces los productores nacionales que tenían su cosecha muchas veces vieron desesperadamente cómo colocaban ese arroz. Nosotros no hemos importado ni un grano de arroz desde el punto de vista del IMA. Todas las importaciones que se han dado desde el inicio de la administración Cortizo han sido autorizadas unánimemente por la cadena agroalimentaria del arroz. ¿Qué es lo que hemos logrado? Que haya confianza en el productor de arroz, pese a la pandemia, pese al alto costo de los insumos agropecuarios, inclusive los temas que tuvimos con fertilizantes a nivel internacional, hemos seguido creciendo. Este año en julio, luego de la paralización de los cierres de calle, sí vimos afectada porque estamos terminando de sembrar e iniciando la cosecha en agosto. Sin embargo, hemos visto cómo se ha ido recuperando la superficie. Estamos aspirando a volver a esas 90.000 hectáreas de arroz que se reportaron el año pasado. Hemos visto inversiones importantes de los arroceros en cuanto a riego, tecnología. En eso hemos estado acompañando, el MIDA ha acompañado al ministro Valderrama a varios talleres para mejorar y ser más eficientes. La gran diferencia, Tenógenes, es que nosotros estamos de la mano del productor nacional y lo que nos dijo a nosotros el presidente Cortizo, inclusive en campaña, es que Lima es el Instituto de Mercadeo Agropecuario de Panamá. No somos ni para mercadear jamones de Estados Unidos, ellos allá tienen sus instituciones, ni arroz de Guyana. Por ejemplo, el jamón, todo lo que hemos comprado es nacional. Con eso beneficiamos al productor, la agroindustria nacional, y eso es un círculo que va, un círculo virtuoso en la economía, sobre todo de provincia. Claro, pero para que el arroz llegue a la mesa del panameño, hay 2 etapas en el proceso. La etapa del productor y la etapa del molireno, del que muele ese arroz. Sí. El que produce el arroz, bueno, esa es la materia prima, pero el arroz tiene que pasar por un molino forzosamente. En ese molino se le da un procesamiento y transforma el arroz ya sea en un arroz de primera o en un arroz especial. Yo recuerdo que este año vi varias cartas de la Asociación de Molineros en Panamá que advertían acerca de una escasez de arroz a lo largo del año. Que al final hubo una queja por parte de ellos porque llegó un momento entre el mes de agosto y septiembre en donde básicamente no tenían arroz. Es más, hubo muchas críticas acerca del exceso de arroz especial que había en los supermercados y la ausencia del arroz de primera, que es el subsidiado y que tiene obviamente un menor precio. ¿Qué tipo de respuesta tienen ustedes también para esos sectores dentro del proceso para que el panameño tenga el arroz en la mesa? Bueno, hay que tener un balance entre el productor y el molino. Todos quieren hacer negocio y para muchos molinos es más negocio que venga arroz importado que comprarlo localmente. Eso lo entendemos. Y hay muchas glosas y cuestiones que salen por ahí y sin que me lo digan sabemos por dónde vienen los tiros. Porque es un negocio. Le ganan más al arroz que viene afuera que el que compramos localmente. Pero nosotros como gobierno tenemos que fomentar que se le compre el arroz, al productor nacional, para buscar esa soberanía alimentaria, que tanto lo hemos dicho, y si tenemos el grano número 1, que es el arroz, que todos comemos arroz varias veces al día, entonces tenemos que garantizar esa producción. ¿Qué es lo que hemos visto?
Hemos visto mejoras en los molinos, que es parte importante de la cadena, por supuesto. También hemos visto mejoramientos en la producción de arroz, siendo más eficientes, produciendo más con menos. Y eso se logra con esa seguridad que tiene el productor de arroz en que se le va a comprar, no el gobierno, sino los molinos le van a comprar su arroz. Y por supuesto que si hace falta, al final del día hay que importar, pero entre todos tenemos que ponernos de acuerdo para ver lo que se va a importar sin hacerle daño a la producción nacional. Hace algunos meses también Acodeco inició unas investigaciones que tienen que ver con eso, con la falta de oferta de arroz de primera, que es el que está subsidiado, y recordemos que por cada quintal de arroz que se produce en Panamá, el gobierno paga 15 balboas para, 16 balboas, perdón, para poder compensar el alto costo de los fertilizantes. Pero eso es por el arroz de primera, no es para el arroz especial. Como es el mismo grano que se recibe húmedo y sucio del campo, entonces lo que se espera es que los molinos produzcan también arroz de primera y arroz especial. Pero que no tiene que regulación. ¿Produzca más arroz de primera que especial, producto de ese subsidio, o no hay un balance en esa situación? Nosotros tenemos el MISI tiene un registro de lo que producen los molinos. Hay molinos que son más eficientes, se les quiebra menos el grano y producen más arroz especial que de primera. Pero lo que buscamos es que haya disposición de arroz de primera para que el consumidor pueda comprarlo en 40 centavos la libra. Ese es el balance que entre la empresa privada y también las autoridades de gobierno tenemos que tener. Ahora, pero la Acodeco sí ya anunció una serie de multas para aquellos que estaban vendiendo arroz especial, pero que en el fondo realmente era de primera. ¿El IMA, dentro de la cadena de arroz, ha analizado ese tema? O sea, ¿cómo estar vendiendo arroz de primera como especial? Bueno, el arroz que nosotros compramos es arroz de primera, que es el arroz de 40 centavos, el que tiene subsidio. Nosotros entendemos que hay unas investigaciones que se están llevando a cabo en Acodeco y hay algunas denuncias que tendrán que ser esclarecidas. Probablemente haya multa para algunos de los involucrados, como establece la ley. Lo importante es que se respeten las normas estas son normas técnicas que establecen la cantidad de granos, partidos que puede tener para considerarse especial o de primera, y eso es precisamente lo que hizo el equipo de Acodeco liderizado por el licenciado Quintero. Nosotros estamos pendientes, pero al final la autoridad competente es Quintero y Acodeco. Bueno, tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cara a Cara, hoy conversando con el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Carlos Roñoni. Seguimos ya en la parte final de Cara a Cara, hoy conversando con el director de Mercadeo del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Carlos Roñoni. Señor Roñoni, ya en la parte final, ¿cuál es la transformación que busca usted realizar en el Instituto de Mercadeo Agropecuario ahora, en esta etapa en la que usted le ha tomado ser parte de la dirección de esta institución? Bueno, para mí lo más importante es seguir con la mística de trabajo que tiene Lima. Tenemos un excelente equipo. La cantidad de ferias que se han estado haciendo son impresionantes. Y lo bueno de la feria es que es un trabajo en equipo con los gobiernos locales. Nos piden, por ejemplo, las juntas comunales una feria y se arma, se programa, y sin arroz no hay feria. Así que tenemos nosotros que estar bien preparados con el arroz. Pero el enfoque no solamente es en arroz. No, claro Obvio, que no. Y hay algo muy importante, que es que hay productores que aprovechan la feria para vender, como mencioné hace un rato. Yo creo que eso, por un lado, terminar con las 9 agrodistribuidoras en comarca. Este año vamos a tener 5 y el próximo año 4. Eso está funcionando bien. Ojalá que un día podamos ir por allá para que lo vean, cómo los empresarios dentro de la comarca van y suplen sus tiendas con productos a buen precio, y terminar de abrir por lo menos una agrotienda de Lima por provincia. Las agrotiendas de Lima son un foco de un montón de clientes, así que donde está el Lima
hay una buena circulación de consumidores. Yo creo que es eso, seguir pagándole, mejorar también los tiempos de pago a nuestros productores, a la agroindustria. Precisamente esta semana hemos estado reunidos buscando un pronto pago. Y bueno, seguir guiando a un equipo que lo ha hecho muy bien. Tenemos retos muy grandes. Esta semana mencionaba, hoy terminamos de hacer 43 agroferias a nivel nacional, las cuales nos han ayudado a vender los productos de Lima a buen precio y también a que los productores vayan directamente. Claro, no solamente es la agroferia, lo que veo es que también está una agrodistribuidora, o sea, ya van en 2 niveles. La agrodistribuidora es la que tenemos en comarca, producto de la mesa del diálogo. Tenemos 2, una en Atojulí y otra en Soloy. Vamos a abrir en noviembre una en Buenos Aires también. Van a ser 5 este año y 4 el próximo año. Pero la agrodistribuidora solamente será en comarcas, porque yo imagino que es producto de la mesa del diálogo, se crea estas agrodistribuidoras para intervenir en el rol del intermediario, ¿no? Las agrodistribuidoras, el compromiso es en comarca. Entre este año y el próximo vamos a terminar en la comarca 9 y tenemos que también hacer lo propio en otras comarcas. Tenemos las agrotiendas, que son las tiendas que, por ejemplo, hay en Merca Panamá, en Merca Chitré, Merca Avite, en Silos, en San Miguelito, que también las queremos ir replicando. Esos son establecimientos permanentes, no son las ferias que son itinerantes, la agroferia, entonces son las que estamos haciendo con los gobiernos locales. Tenemos agroferias, las agrotiendas y las agrodistribuidoras. Todo eso es un conjunto de un esfuerzo en equipo para poder llevar alimentos de primera a buen precio y con eso rebajar el costo de la canasta básica. ¿Cuántas agrotiendas tienen en este momento en la capital? Ahora mismo tenemos 3 agrotiendas en la capital. Tenemos en provincia por abrir en Bocas del Toro, en Changuinola, también en Santiago. Estamos trabajando en una en Penonomé. El mandato que tenemos el presidente Cortizo es tener este año una abierta, al menos por provincia, y más adelante esperemos el otro año abrir algunas otras más cerca de la comunidad para que los consumidores tengan productos a buen precio, accesible y permanentemente. Bueno, gracias, señor Rognoni, por acompañarnos aquí en Cara a Cara esta semana, conversando con el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Carlos Rognoni. Será hasta la próxima.